¿Cómo van, estimados alumnos? Lo que hoy vamos a llevar es las condiciones de iluminación, es decir, cuando el sol está delante del observador y cuando está detrás del observador. Bien, empecemos con esta representación que se ha realizado en SketchUp y podemos observar el sol detrás del observador. Veamos aquí, por ejemplo, en perspectiva cónica, tenemos a una persona y un objeto, que es un prisma de sección hexagonal. Y como podemos ver, el sol viene, o más bien se aleja a partir de donde estamos nosotros, que somos los observadores, y la sombra se va alejando hacia la profundidad de la perspectiva. El mismo efecto podemos ver en la perspectiva isométrica y el mismo efecto aquí en el lado izquierdo en el sistema diédrico, en el que contamos con la proyección frontal y la proyección horizontal. Bien, vayamos ahora a ver en detalle lo que es el sol detrás del observador. Y vamos nosotros a concentrarnos aquí a la izquierda, donde podemos observar que tenemos representado una recta 1, 2 y su proyección horizontal 1, 2 está en el plano horizontal. Entonces utilizamos la convención que habíamos aprendido en la anterior clase, que dice que tanto la proyección frontal del radio estará a 45 grados como la proyección horizontal también estará a 45 grados de la línea de tierra. Entonces, nada más lo que hacemos es utilizar tanto la proyección frontal del rayo como la horizontal y que vaya pasando por puntos de la recta. Veamos aquí a la derecha. Tenemos que llevamos nosotros una paralela al rayo y que pasa por la cúspide del objeto. Y luego tenemos una paralela del rayo en proyección horizontal que pasa por la proyección horizontal de la recta vertical. Sigamos. Podemos ver que para determinar la sombra de una recta debemos llegar hasta la línea de la Tierra con las proyecciones del rayo. Entonces, ¿cuál llega primero? ¿El del horizontal o el del frontal? Y vemos que el del frontal llega primero. Ese entonces baja y luego encuentra en la intersección la sombra S1. La sombra de 2 ya no es necesario, ya que se encuentra en el mismo piso. Ahí mismo se encuentra la sombra. Y en el gráfico de la derecha ya hemos resaltado la sombra con color negro, llegando entonces a ese resultado en el sistema diédrico. Bien, sigamos. Si trabajamos en perspectiva, en este caso isométrica, nos damos tanto el rayo a 45 grados como el rayo en proyección horizontal como el rayo en proyección frontal a 45 grados. Aquí está en frontal y en horizontal. A partir de eso, bueno, nos vamos al lado derecho del gráfico, sacamos una resultante en el espacio y esa resultante será
el rayo en el espacio. Entonces trabajaremos con ese rayo y con la proyección horizontal del rayo en perspectiva. Sigamos. Utilizamos entonces el rayo en el espacio que va a pasar por lo que llamamos la cúspide. Y ahí está el rayo en el espacio. Ese es el rayo y estamos llevando una paralela. Y luego llevamos una paralela al rayo en proyección horizontal, que pasa por la base. Y en la intersección encontramos la sombra de 1. Nada más nos queda en resaltar, tal como lo hemos hecho aquí a la derecha, la sombra de la recta S1 con el punto 2. Su sombra del punto 2, como ya les decía, no es necesario sacar porque ya está en el piso. Entonces será esto el 2S, o más bien dicho, será guión S de 2. Bien, sigamos. Si tenemos una perspectiva cónica, lo más simple que podemos hacer es simplemente copiar donde estaba ese 1. Y si vemos en el anterior gráfico, ese 1 está ubicado a un cuadrito de profundidad y a un cuadrito de alejamiento. Lo mismo copiamos en la perspectiva cónica, a un cuadrito de profundidad y a un cuadrito de alejamiento. Ahí colocamos lo que sería la sombra de 1. Unimos con la base del 2 y luego marcamos la línea de sombra. Y también podemos colocar el rayo. En este caso, el rayo va a funcionar como una proyección cónica. Bien, ahora veamos qué sucede con el sol delante del observador. Para lo cual vamos a irnos con el gráfico de la izquierda. Y en el gráfico de la izquierda tenemos que darnos el rayo en sus dos proyecciones, pero en este caso tienen que ser las dos paralelas entre sí para que se cumpla la sombra delante, el sol delante del observador. Sigamos. Aquí en el gráfico del medio trasladamos los rayos frontal y horizontal a la cúspide del punto 1 y de ahí vamos trazando ese rayo y luego otro que pase por el punto 2, que es la base. Nos vamos al gráfico de la derecha y ahí podemos observar aquí de que en la intersección, primero que llega en este caso es el rayo a la línea de tierra, luego baja y luego se intersecta con lo que es el rayo en proyección horizontal. Ahí sería la sombra de 1. Esta vez la sombra está hacia nosotros, lo que quiere decir que el sol está en nuestro frente, delante del observador. Bien, ¿y cómo sería esto en el sistema isométrico?
En realidad sería lo mismo que hemos hecho anteriormente, sacar la resultante a partir de las proyecciones del rayo. Y tenemos aquí las proyecciones del rayo en horizontal y en frontal. Y lo que tenemos que hacer es sacar la resultante y esa será el rayo en el espacio. Con ese rayo en el espacio es que vamos a pasar paralelas de ese rayo en el espacio, paralela por la cúspide de 1 y luego otra paralela por la base del 2 y en la intersección hemos encontrado la sombra de 1 y como les decía anteriormente, aquí estaría la sombra de 2 en la misma base. Unimos y obtenemos la sombra de la recta cuando el sol está delante del observador. Sigamos. ¿Qué pasa en el caso de la perspectiva cónica? Lo único que hacemos, como les decía, es copiar la información de lo que hemos sacado, ya sea en el diédrico o en el isométrico. Volvamos a ver dónde está ubicada esa sombra aquí en el gráfico de la derecha. Y contamos que la profundidad es 1. Que la profundidad medimos de aquí a aquí, 1. Y el alejamiento son 11 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 11 cuadritos. Eso copiamos en el gráfico de la perspectiva. Aquí tenemos 1 de profundidad y de alejamiento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Y lo único que nos queda simplemente es colocar el punto de sombra, que sería en este caso la sombra de 1, aquí colocar guión la sombra de 2 y luego poner el rayo en el espacio. Bien, con eso hemos hecho el sol delante del observador y el sol detrás del observador. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias.